Buenos días, tengan todos apreciados amigos y hermanos. Les habla el pastor Rafael Sánchez desde Venezuela, la ciudad de Valencia. Dios les bendiga en este programa Conociendo los Misterios de la Biblia, en la serie Los Métodos de Interpretación Bíblica. Hoy en la lección número 2 hablamos entonces de el segundo método, que es el método alegórico místico, recordando que estamos usando como base textual la obra de Tomás de la Fuente, Reglas de Interpretación Bíblica de la Casa Bautista de Publicaciones. ¿Ok? ¿En qué consiste este método alegórico místico? Este método alegórico místico es sencillamente llevar el texto bíblico a un plano netamente espiritual, netamente místico, sin respetar la parte textual del texto. ¿Dónde se origina este método alegórico místico? Fueron los griegos que empezaron a interpretar de acuerdo a su forma, de acuerdo a su manera, sus leyes, costumbres, tradiciones, y que fue pues la iglesia de Alejandría, aquella iglesia muy próspera que estaba en la colonia de Alejandría, que tomaron prestado dicho método interpretando de una forma espiritual, de una forma alegórica mística, el texto bíblico de las cartas de los apóstoles. Es por esa razón que este método alegórico místico lleva el texto bíblico a una interpretación netamente espiritual, sin respetar ni tomar en cuenta la parte histórica, la parte gramática del texto. Eso es importante saberlo. Vamos a leer algunos textos bíblicos y lo vamos a interpretar de una forma alegórica. Por ejemplo, tenemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16 al 17, donde hay una narrativa sobre Daniel en el foso de los leones. Allí en el foso de los leones, esta interpretación alegórica mística da a entender que nunca Daniel estuvo en el foso de los leones, sino que Daniel estuvo preso, sujeto a las tentaciones, a las dificultades de la vida, y que los leones representan ese entorno mundano o ese entorno que rodeaba a Daniel y que hoy rodea a los cristianos. Más o menos así es la interpretación alegórica mística. Otro ejemplo de otro texto bíblico analizado de acuerdo al método alegórico místico está en Juan 11:35, recordando que ese texto habla sobre que Jesús lloró. Interpretándolo de una forma alegórica mística, podríamos decir que Jesús lloró y llora por las personas que están en el pecado, por las personas en una situación que está por la humanidad, y que hoy nosotros debemos hacer lo mismo, llorar, llorar y llorar, porque Jesús dio el ejemplo. No sé si me hago entender que esta forma de interpretación lleva siempre el texto a netamente espiritual, a netamente a un plano totalmente místico, ¿ok? Sin respetar, repito, las reglas de para qué se escribió, por qué se escribió, qué significa el texto. Otro ejemplo de ello está en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Allí habla el autor sobre que el joven debe alegrarse con su vida, debe gozarse, debe disfrutar, porque al final de la vida, bueno, Dios le va a dar una oportunidad, Dios lo va a juzgar. Entonces ese texto, al tomarse de una forma alegórica mística, se lleva a la interpretación de que no importa cómo andemos, no importa qué lo hagamos, no importa qué hacemos, sino que al final de los días tendremos una segunda oportunidad. ¿Se fija usted? Entonces, y así podríamos estar analizando textos, llevándolos siempre a un plano netamente alegórico, místico, por las cuales
nos alejaríamos de la verdad del texto. En este espacio, conociendo los misterios de la Biblia, en la serie Los métodos de interpretación bíblica, quien les habla el pastor Rafael Sánchez, la idea es conocer, la idea es no entrar en una polémica de la exégesis bíblica, sino sencillamente compartir conocimiento para que muchas personas puedan entender mejor la Biblia. Ese es el objetivo de Conociendo los Misterios de la Biblia. ¿Okay? Entonces, en este espacio vamos a tener siempre un glosario. Ejemplo de ello, vamos a ver lo que es la palabra alegoría. La palabra alegoría es una representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Eso es una alegoría. Según el diccionario de Real Academia, es una ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente. Ese es el concepto de la Real Academia de lo que se refiere la alegoría. También vamos a saber que es una exégesis. Una exégesis es una palabra que viene del griego exegeomai, que indica explicar, indica exponer e interpretar. Siempre vamos a utilizar términos como exégesis para que nuestros amigos y hermanos puedan entender algunos términos que aquí en este dicho programa, Conociendo los Misterios de la Biblia, vamos a ir hablando, ¿ok? Entonces es importante saber que en la Biblia sí hay alegorías, ¿ok? Pero están netamente identificadas como tales. Una de ellas está en la Gálatas, una carta del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Ahí el autor claramente lo identifica como una alegoría sobre Abraham, Agar y Sara, y habla de los dos testamentos. Eso es una alegoría. Pero el autor específicamente lo aclara para que los lectores, en el caso nuestro, podamos entender que sí significa tal una alegoría, ¿ok? Como conclusión de este método, bueno, este método alegórico místico no es confiable para dar una interpretación a un texto. Este método alegórico místico no es confiable para dar una exégesis. Recordemos que una exégesis es una interpretación, es una explicación clara del texto. Por tal motivo, a través de la historia de la Iglesia, es triste decirlo, es lo que más escuchamos en los púlpitos, es lo que más escuchamos cuando alguien da una interpretación del texto que lo lleva simplemente a una alegoría. Toma el texto, lo lleva a un plano netamente espiritual y aplicativo, sin entender que muchas veces el texto se refiere o a Israel o a la Iglesia. Bajo esa perspectiva debemos aprender a ir a la Biblia, que muchas veces ese mensaje o ese escrito que el autor escribe en su libro, muchas veces va dirigido a Israel o a los gentiles. Es por ello que hay que entender esa dinámica o sencillamente esa forma literaria del autor. ¿Ok? Decíamos entonces como conclusión que hay que tener mucho cuidado con este dicho método porque no respeta, quise decir, esa parte original del texto, como por ejemplo, para qué se escribió, por qué se escribió, cuáles eran las condiciones históricas, culturales, etcétera, etcétera, de cuando escribió el autor y para quién va el escrito. Es por esa razón que netamente no es muy confiable este tipo de método para interpretar la Biblia. Le sugiero que me siga en mi canal, Conociendo los Misterios de la Biblia. Puede hacer cualquier tipo de preguntas para explicarle. Vamos a continuar en la serie los diferentes métodos para interpretar la Biblia. Le oremos entonces diciendo: Dios, en esta hora pido que el Espíritu Santo nos siga dando rema, iluminación y apartar este tiempo para compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios me le bendiga, me le guarde.
Será entonces hasta otro encuentro a través de este su espacio conociendo los misterios de la Biblia. Amén, amén.